Síganme en mis redes. Pion, pion. Ahora sí, gente bonita. Luego de que me puse esquizofrénica por 3 horas y me conseguí 3 carnotauros femboys sin correlación aparente, vamos a ver un video de David Seco. ¡Oh, yeah! Y por una vez, prometo no putear. Porque sí, ve que gente ya estaba dándome la mala fama de oh no, ahora iba a odiar a David Senko porque puta. Pero no, viejo. Credit where credit is due. Sus videos son entretenidos. Por eso estamos aquí para informar si nos cabe competente. Y siempre lo digo. Nunca crean toda la info que les da una persona de YouTube. Porque hasta yo me he equivocado en mis videos. Y yo soy weona, pues weón. Así que todos somos weones en YouTube. Somos youtuberos, weón. Ya, pero ese lado, hoy supondré que vamos a hablar del libro. Porque El corazón de las tinieblas es una historia. Como David Senko va a hablar de eso, no voy a comentar mucho al respecto, pero si quieren un pequeño resumen de lo que va. Imagínense Apocalypse Now, cosas por el estilo. Algo similar, más no referencial, a lo de El Señor de las Moscas, ¿sabes? Es como, el hombre en su estado natural usualmente es muy malvado, cosas por el estilo, porque viendo que es el abismo de la alma humana, ya veo por dónde va este video, así que échense para atrás, agárrenme la anaconda y veamos este video. A la moralidad, bonita palabra, un sonido que refleja lo lejos que hemos llegado como especie, un sistema de reglas y creencias autoinfundadas que nos hace ser mejores. Ser moral es sinónimo de ser bueno. La moralidad es luz, el resto oscuridad y anarquía. Pero hay un problema. ¿Todas las sociedades humanas compartimos el mismo sistema moral? Se han escrito ríos de tinta sobre el tema, y sería demasiado arrogante desde mi punto de vista daros una respuesta definitiva. Pero si os tengo que dar mi opinión, es que no existe una moralidad universal. La moral cambia entre sociedades y en las diferentes épocas históricas. Una persona del Imperio Romano vería como algo completamente natural y correcto la esclavitud. Un azteca no arcaría una ceja por presenciar un sacrificio humano en la plaza. Pero es que ni siquiera tenemos que irnos atrás en la historia para comprobar que la moral varía mucho entre culturas. Incluso hoy en día, en nuestro mundo tan globalizado, existen países en los que la homosexualidad está penada con la muerte. En otros todavía existe la esclavitud y en otros las mujeres son tratadas como una propiedad. Es decir, la moralidad cambia y es diferente. Nadie me compra el vasadito, como debe ser. Pero no. Aquí he de dar un comentario. Siempre me ha dado risa de que es mi prima. ¿Qué? ¿Cuál de todas? Ya, pero lo que iba a decir, una cosa que siempre me pareció interesante es de que efectivamente David Senko tiene razón. La moralidad varía dependiendo de la cultura. Pero una cosa que se me hace interesante es de que siempre los mejores tipos de moralidad son las que son más libres, con límites, ¿sabes? El límite es una línea bastante delgada, pero a veces bien marcada, donde básicamente es que eso... ¿Qué mierda estás haciendo? Sexo. Me despreño. Así no es como funciona. Bueno, iba a decir... Baja el hacha, así tampoco. Ya, pero bueno, como iba a decir... Usa un gancho de ropa, mujer. ¿Qué? Usa un gancho de ropa, no hay que ser tan drástica. No, yo puedo hacer lo que yo quiera. A la mierda. Pero bueno, como digo, que weá, no, el queso vino así como el perrito a la pierna, pero con mi sofá, conmigo. Pero bueno, como estoy comentando, ¿no? Donde se le permite más la libertad a la gente, usualmente siempre es el más aceptado hasta los niveles, pues, donde se le hace daño a las demás personas, ¿no? Ya sabes, lo típico, ignorar el racismo, permitir que todos tengan la misma igualdad de derechos en un principio, pero si te pasáis de ahueonado, que te manden a la cárcel. Como dije, es una línea muy difícil de marcar, pero usualmente es algo comprendido, ¿cachai? Típico, no sé, las mujeres merecen derechos, sí. El canibalismo es bueno, no, ¿cachai? Es algo relativamente sencillo de investigar y los puntos medios son los más jodidos, como algunas religiones que son homofóbicas o gente que es homofóbica sin religión, etcétera, etcétera. Pero lo que me hace interesante es que usualmente cuando la moralidad se va de sabático es cuando el poder y la ambición entran en juego. ¿Saben? Como lo de Grecia, pues, ¿no? De la esclavitud y todo eso. Grecia tenía cosas buenas, pero luego entramos en pues el cómo funcionan las escalas de poder y cómo cierta gente trata a otra gente. Al fin y al cabo podemos ver de que en casi todas las culturas, cuanto más problemas hay morales, a través de la historia claramente,
es cuando existe ese desequilibrio de poder y ese abuso de poder. Pues el chiste de que el poder corrompe es algo muy cierto. Tipo, es algo más cliché que la historia misma. Pero es muy real. Porque de hecho, este libro va de eso. Por eso me gusta que David Senko lo traiga a luz, pues, ¿no? Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ese es el punto. Entre más libertad se les da a los ciudadanos, está bien. Pero cuando se empiezan a hacer excepciones injustas, o mejor dicho, injustificadas. No, porque, a ver, la gente lo justifica, no. Sí, entre más variaciones injustas empiezas a meter en la sociedad, es cuando la weá se corrompe. Ponle tú rasgos religiosos, eso ya es ser un conche tu madre. Género, eres un conche tu madre. Esclavitud, ahí eres un gran conche tu madre. Entonces, ¿viste? Tú eliges. Tú eliges, ¿ves? Varía. Pero eso es lo interesante de ver, pues, ¿no? En cada cultura e incluso entre individuos de una misma cultura. Porque pasa una cosa, ¿realmente seguimos esta moralidad que ha sido inculcada por nuestros padres, profesores, amigos y nuestra sociedad en general porque pensamos que es lo correcto? ¿O hay unas fuerzas jurídicas que mantienen el equilibrio? Si de repente eliminásemos una buena parte de nuestras leyes, cuerpos policiales, uno de cal y dos de la gente arena. seguiría respetando esta moralidad. ¿Qué pasa cuando no hay consecuencias? Peor todavía, ¿qué pasa cuando una persona moral, por así decirlo, lleva a cabo actos atroces porque piensa que es lo correcto, que está beneficiando a la sociedad? Actos horripilantes llevados a cabo por un imperativo moral. Ya sabéis, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. A ver, ¿en qué sentido, es entonces David, cuando nos enfrentamos al reverso tenebroso del ser humano, el corazón de las tinieblas, que dormita dentro de todos nosotros. No os equivoquéis, existe la gente malvada, pero todos tenemos la capacidad de hacer el mal y en muchos casos en la historia gente normal, como tú y yo, acabó haciendo cosas terribles con una sonrisa en la cara porque pensaban que era lo moralmente correcto. De este siniestro aspecto de nuestra naturaleza, es una de las novelas más fascinantes que leí. No sé por qué me da risa esa frase. Todos hemos hecho cosas mal con una sonrisa en la cara como tú y yo como... David Senko, ¿qué hiciste? Dato curioso de mis estudios de historia que actualmente las personas creen que la esclavitud en Roma era igual mala como en los gringas, siendo que el esclavo romano no era tratado como basura sino que era como familia bien cuidado con su hogar, solo que ellos no tenían voz ni voto. Lo cual igual es culero, güey. Borra el historial. ¡Ya te vi, viewer! Justicia por mano propia, por ejemplo, pues eso es un punto. Porque claro, pues, imagínate que decimos, no sé, pues, yo me pongo bien esquizo y digo voy a matar a todos los ladrones de Chile. Ozymandias de Guomen mató 3.000 personas para salvar a miles de millones. Eso es un gran ejemplo, de hecho. Mira lo que dijo el ñañut. Pero claro, po, estás matando inocentes. ¿Y dónde entra el conflicto? De hecho, mi nuevo video que se sube esta semana, véanlo el sábado no sé cuántito de mayo. ¿Mayo? Sí, mayo. Marzo. Va de eso, po. No les voy a spoilear el chiste, pero claro, va de la idea de ¿realmente vale la pena causar el sufrimiento si es por resultados? Y si es así, ¿dónde se marca la línea? Porque en retrospectiva, en el video trata de cosas aberrantes que ocurren a través de la historia, pero al ver en retrospectiva se ve de que están bien hechas porque aportaron a cierto campo del cual no les voy a hablar porque spoileo el video. Entonces, eso es interesante, ¿no? ¡Me da risa! Ustedes, chat, dijeron inmediatamente sí. Depende de cuántas personas estemos hablando. Yo les digo, el video no tiene que ver con personas. ¿Cuántos cachorritos están dispuestos a matar por un bien mayor? Y recuerden, gente, los países más pacíficos son los más oscuros. Te estoy viendo, Bélgica. Oh, ni veamos al Congo belga, pero sí, ahí les cambió la moral, chat, ahí les cambió la moral, ¿eh? Ahí cambiaron de respuesta. Todo lo bueno, no, sí, yo mataría gente. ¿Cuántos matarían unos cachorritos por un bien mayor? ¿Cuántos animales inocentes y tiernos matarían por un bien mayor? Pondrían a unos pequeños monitos llorando por su mamá en una jaula, sin luz, donde no puedan moverse, muertos de hambre, ahogándose en su propio excremento solo por el bien de la ciencia. ¿Harían que un triste animal noble e inteligente fuera electrocutado como si fuera un show? ¿Es por el bien de la ciencia? ¿Vale la pena?
¿Y si el experimento sale mal? ¿Y si no hay ganancia? ¿Valdría la pena? ¿Cuántos cachorritos vale su libertad, chat? Exacto, exacto. Ven, ese es el conflicto que yo planteo en mi video y se me hace tan interesante que lo mencione David Senko, po. Entonces, ven, ese es el punto. Me dio risa de que todos somos capaces de matar a un ser humano, pero es porque estamos muy alejados de la idea de matar a un ser humano, porque en la vida real, si los pusieran de verdad a matar a un ser humano inocente, les titubearía la mano de inmediato. Pero si les planteo un problema más moralmente lejano, les dolería la mano. ¿Ven? Ese es el punto. Mi línea se marca en la inocencia, para ¿ves? salvar esta compañía. ¿Ven? Entonces, ¿viste? Algunos del chat dicen los necesarios, otros dicen no, otros dirían conejo, otros dirían perros. ¿Qué tipo de animal estamos hablando, po? Entonces, ¿viste? Ese es el punto. Una línea tan, pero tan delgada que, claro, pues, ¿dónde están? ¿Dónde cabe, ven? ¿Sabes? Y es interesante, ven. Ojalá les guste. Me alegra que los hypee por el video, banda. Era la idea. Subir esta reacción antes de que salga el video. Pero el canal principal, Lady Blasty. Guiño, suscríbanse. Y un clásico de la literatura inglesa, Perdón. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que a su vez inspiró directamente a una de mis películas favoritas y uno de mis videojuegos favoritos. Así que en el vídeo de hoy nos adentraremos en la película se oscura referirá? para encontrarnos cara a ¿De cara con el cuántos rostro de la Casimiros locura estamos y la pérdida de hablando? la humanidad. Todos. ¿Se referirá a la que dije? ¿Apocalypse Now? Pero ese era en Vietnam, pues, ¿no? Este libro creo que es en el Congo. Tengo un El par de corazón historias de las del Congo, tinieblas es una pero los novela diré corta después. publicada en el año 1899, escrita por el gran Joseph Conrad. La historia nos traslada a la segunda mitad del siglo XIX, en plena ola del colonialismo del continente africano. El narrador es un personaje llamado Marlowe, un marinero inglés fascinado con los misterios del gran salvaje continente que decide lanzarse a la aventura y se enlista en una compañía que trata de explotar los recursos del Si el misterioso interior sacrificio del conlleva continente a un africano. bienestar El objetivo de su absoluto, misión, pues, remontar el qué río mal por Congo los en niños pobres. Pero será necesario, los recordaremos como los mártires del progreso. ¿Viste? Eso lo estás diciendo ahora, pero después te pregunto. ¿Y si es tu hermanito? ¿Tu hermanita? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? Entonces, ¿viste? Ese es el chiste. Dicen, podré sacrificar niños porque sea necesario para El problema para no el es progreso, que la línea ¿no? sea delgada, línea es tan borrosa que no sabes cuándo la cruzaste. Un poquito de ambos, ¿ven? Entonces es para pensar, ¿cachai? La gente en el internet fácilmente da respuestas, pero si te la hago de manera personal, a nadie le gusta ser el damnificado, pues, ¿no? A nadie le gusta ser el damnificado. Todos quieren el progreso a base de sacrificio, pero cuando le pasa a uno, no, pues ahí ya es injusto, pues, weón. Para pensar, señores, Es para como la pensar. mierda del tren con 2 vías. ¡No, esto y es tienes peor! que escoger si matas a 1 o 3, pero como estás en un punto de decisión a ti no te afecta directamente, pero en el caso de que tus órganos salven a 3 personas no te lo deja fácil. No, sí, en ese caso, ¿ves? Sí, exacto. Así que prepárense. Ya, discúlpenme por interrumpir tanto el video a los que estén viendo esto como reacción, pero es que me emocioné porque este tema claramente me fascina si le dediqué un video de 40 minutos, po, weón. Pero sí, mi nuevo video es básicamente el problema del trolley puesto en una base científica y con casos reales. Les va a gustar, weón. Estoy emocionada, carajo, ya van a ver, weón. Busca del oficial Carr, que estaba a cargo de una Hace expedición mucho en no busca de subía la jungla. video, lo Un hombre que lleva siento. meses incomunicado en lo más profundo de la jungla. Yo cuando ya no tengo Pero que lo que en un reaccionar principio sería una y aventura creo remontando contenido el poblado original, del río Congo, rápidamente se convierte en un viaje a la locura y una ventana a los aspectos más oscuros del ser humano. Hay algún palurdo suelto por ahí que dice que este libro es una apología del imperialismo y el colonialismo, ya que el narrador Marlowe utiliza en ciertas ocasiones un lenguaje paternalista y hasta despectivo en contra de los africanos que se encuentra a lo largo de su viaje. Bro, la Pero esto en gente parte que no es entendió el debido a que libro. seguramente Conrad quiso impregnar al personaje principal con la mentalidad de un europeo promedio en aquella época, más que tratarse del Pues pensamiento obvio, del mismo autor. si tu Porque, a protagonista decir puede verdad, ser un El corazón de las bastardo, tinieblas ¿cachai? es uno de los libros que exponen de la forma más cruda los horrores del imperialismo del siglo XIX. También si seguimos el trasfondo del autor nos daremos cuenta que pocos escritores a finales del siglo XIX podrían haber plasmado la barbarie del imperialismo tan bien como él. Joseph serio? Conrad, a pesar de ser naturalizado inglés, en realidad era polaco. Nació en 1857 en la zona polaca ocupada por el Imperio ruso, así que ya desde pequeño sufrió la opresión del imperialismo. Sus padres eran fervientes defensores Polonia del no es el nacionalismo mejor polaco. país que digamos, Su padre en especialmente condiciones. era un activista que escribía a favor del movimiento nacional polaco. Organizaba festividades étnicas y manifestaciones.
además de traducir obras universales de la literatura al idioma polaco. Todo esto acabó muy mal para los padres de Konrad. Su padre fue desterrado a Siberia, donde contrajo una tuberculosis que lo acabó qué matando. mal. Durante los años de exilio Conocí el del libro, padre, no el su madre contexto del también murió de autor, qué tuberculosis. interesante. Con 12 años, el huérfano se vio obligado a viajar a casa de su tío al reino de Galicia y Lodomeira, la parte polaca del Imperio Austrohúngaro, donde los polacos gozaban de cierta autonomía. Pero lo que de verdad influenció a Konrad a la hora de escribir El corazón de las tinieblas fueron sus experiencias como marino en la Marina Mercante Británica. En sus viajes por el vasto imperio británico de ultramar, Konrad fue testigo de primera mano de los abusos sobre la población nativa de las diferentes colonias, algo no muy diferente al trato que sufrían los polacos en el viejo continente bajo el imperio de los zares. Probablemente por ello, estas acciones resonaban con mayor intensidad en Konrad que en el resto de sus compañeros de la Marina Mercante. Pero fue su viaje al Congo belga lo que de verdad horrorizó a Konrad. En este viaje, un joven Konrad fue testigo de la pesadilla que era la colonia del Congo belga en el año 1890. Sí, el Congo belga era una cosa. Las atroces acciones llevadas a cabo bajo el beneplácito Para no del rey interrumpir belga, tanto el video, luego les digo el dato, es que estudió el Congo belga. Que atormentaban a Konrad por y que otras lo obligaron a razones informar al mundo últimamente. sobre Guiño. ellas. El corazón de las tinieblas nace de las experiencias de Konrad en el Congo. El personaje principal, Marlowe, claramente es un alias de Konrad. Si bien mucho de lo escrito en el libro sea invención del autor, seguramente muchas otras circunstancias eran verídicas. Lo curioso del libro es que no se mencionan lugares, no se menciona la palabra Congo ni una vez en la historia, lo que le da un toque muy ominoso a la historia, como si el personaje principal estuviera viajando a otro mundo, un infierno verde. Di mi nombre y miré alrededor. Un Green Una Hell, frágil mesa en también el fue centro, Gardo, sobre sillas a lo largo de la pared. En un extremo, un gran mapa brillante con todos los colores del arco iris. En aquel mapa había mucho rojo, cosa que siempre resulta agradable de ver, porque uno sabe que en esos lugares se está realizando un buen trabajo. Y una excesiva cantidad de azul, un poco de verde, manchas color naranja y sobre la costa oriental una mancha púrpura que indicaba el sitio en que los alegres pioneros del progreso bebían jubilosos su cerveza. De todos modos, yo no iba a ir a ninguno de esos colores. A mí me correspondía el amarillo, la muerte en el centro. Allí estaba el río, fascinante, mortífero, como una serpiente. Me Del encanta mismo modo, esa a pesar de que no se menciona el visualización, nombre, ¿no? la del supuesta río compañía del para la que el Congo. protagonista de la historia trabaja, Sí, en realidad sería la compañía belga SGB. Esto es una forma de que el autor tenía de cubrirse las espaldas, además de implicar más al lector británico al convertir a la compañía que estaba transformando este lejano paraje africano en un campo de muerte en una compañía anónima que bien podría tratarse de una compañía inglesa. Que hace Konrad frío. también interpela al lector Perdón. británico sobre los horrores del imperialismo al poner un ejemplo del imperialismo en el que ellos serían las víctimas. Al principio de la historia, mientras los personajes transitan el Támesis, uno de los personajes, mientras piensa en los imperios coloniales en África, se le viene a la mente que hace un par de milenios las orillas del gran río inglés serían algo muy similar a las tierras desconocidas del continente africano. Un terreno salvaje y hostil habitado por tribus salvajes adornadas con pinturas azules. Seguramente los tripulantes de un trireme romano que transitaba Claro, pues, por lo este frío y clásico. oscuro río tendrían unas sensaciones muy similares a los de cualquier europeo que remontaba el caluroso y húmedo río Congo, en un barco de vapor en la actualidad. El viaje de Marlowe hacia el corazón de África nace por su obsesión por lo salvaje, por lo desconocido. A pesar de haberse recorrido el mundo de cabo a rabo, no había otro lugar que le fascinase tanto como el corazón del continente negro. Comenta como aquel ¿El río lo continente había qué? hipnotizado, como una serpiente hipnotiza a un pajarillo curioso o estúpido. Pero desde el inicio de su misión, incluso antes de partir, mientras le realizan una revisión médica en la sede de la compañía, todo comienza a dar mala espina. El viejo doctor me tomó el pulso, pensando evidentemente en otra ¿Todo bien, cosa amor? mientras lo hacía. Está bien, ¿Pero, macho? está bien para ir allá, musito. Y con cierta ansiedad me preguntó si le ¿Comiste? permitía medirme la cabeza. Bastante Ah. sorprendido, le dije que sí. Entonces sacó un instrumento parecido a un compás calibrado, y me tomó las dimensiones por detrás y por delante, de todos los lados, apuntando unas cifras con cuidado. ¡Ey! Siempre pido permiso velando por los intereses de la ciencia, para medir los cráneos de los que parten para allá, me dijo. Pregunta, Chad, a ver si ustedes saben más de esto que yo, porque yo no estoy del todo segura. ¿Esta no era la época donde se medían cosas por el tamaño de la cabeza? Tipo, era como una... cabeza. No, imbécil, la pseudociencia esta que te medía el cráneo, así como de, si tenías como tal número de diámetro en tal parte, no sé, pues te decían que te iba a dar un tumor o algo así, o si tenías de acá a acá, eras más inteligente, y si tenías de acá a acá, eras enfermo y bla, 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 bla. Eso era una pseudociencia, no me acuerdo cómo se llamaba. Tú imagínate, más rosadito vivirás menos. La más frenología. dorado. ¡La de abajo no! ¡La de Ah. arriba! Ah, ya. La frenología, gracias, chat. Sí, viste. Mira qué interesante, ven. Cranometría. ¿Craniometría o frenología? ¿Oh? El una es la frenología, la otra es la sinfrenología. Ah, ya se echó a perder. Bueno, eso, pues, porque ¿cómo se llama esto? Ahí vas a ver qué También era cuando exactamente vuelven, lo que le medía hoy. pregunté. La Nunca casa los vuelvo arriba. a ver, comentó. Además, los cambios se dan en el interior, ¿sabe usted? ¿Ha habido algún caso de locura en su familia? Preguntó con un tono casual. Un Me caso de sentí locura, fastidiado. mira que ¿También que esa quedé. pregunta tiene algo que ver con la ciencia? Es posible.
he elaborado una pequeña teoría que ustedes, señores, los que van allá, me deberían ayudar a demostrar. Esta es mi contribución a los beneficios que mi país va a obtener de la posesión de aquella magnífica colonia. Las riquezas se lo dejo a los demás. En el trópico hay que mantener, sobre todas las cosas, la calma. Levantó el dedo e hizo la advertencia. Du calme, du calme. Adieu. Marlowe menciona que normalmente le daba igual el estilo y la situación. Como un buen marinero, siempre estaba listo para partir en un par de horas, incluso si el viaje llevaba a la otra punta del mundo. Pero en esta ocasión sentía un mal presagio, como una sombra que estaba a punto de engullirlo. Todas estas descripciones siniestras del continente africano dan unos tintes lovecraftianos a la historia, como si fuese un lugar que incita a la locura tan pronto como uno lo pisa. Mientras Marlowe viaja a bordo de un vapor francés por la costa de África, dirección a su destino en el Congo belga, esta idea del continente africano como entidad misteriosa que incita a la locura se refuerza. Describe la costa como un borde de vegetación densísima, de un verde oscuro casi negro, salpicado de vez en cuando por una pequeña cabaña de madera, casi podrida, que debería tratarse de una aduana o de un puesto militar, como queriendo indicar que a pesar de lo mostrado en los mapas, esta tierra seguía siendo un lugar salvaje. Mientras continúa bordeando la costa, Marlowe es testigo de un acorazado francés abriendo fuego sobre ese muro de Oh, qué asco, Francia. De paso, mira tú, lo estaba pensando, pero no estaba segura. Me gusta que me confirmen este dato. Dato interesante, la novela es tan aberrante que el nombre del autor, Conrad, y el apellido del coronel del libro, Kurtz, fueron utilizados para el nombre del primarca Conrad Kurtz de Warhammer, y ya sabemos cómo era ese monstruo. Mira, lo pensé, mi cerebro hizo la sinapsis, porque como dije, yo ya conocí el libro de Dante, y cuando vi aquí el título del autor, porque pues al chile no me acordaba, no le voy a mentir, hasta que vimos el video. Mira tú, weón, qué interesante, weón. Mi cerebro hizo la sinapsis, pero no lo quise comentar para no quedar como weona. ¿Saben? Es como esos momentos donde tú quedas así como de... debería googlear esto, pero en una ventana de incógnito, porque así no hay registro de mi estupidez por si dije alguna mafufada. ¿Sabes? Vegetación. Marlowe menciona que había algo de locura en aquella actividad, ya que no acertaba a ver nada en la vegetación que saltaba por los aires, pero le aseguraban que allí en la vegetación había un campamento de enemigos. El protagonista se escandaliza cuando le pronuncian la palabra enemigo, para referirse a los nativos que supuestamente se ocultaban entre los árboles, como si Marlowe no fuese conocedor de que las rebeliones son algo normal. Es más, ¿cierto? menciona que el barco no abría fuego contra un contingente de nativos armados, sino contra el continente mismo, como si esa selva que lo cubría todo fuese una bestia gigantesca que los tripulantes de aquel buque son tierras intentaban hostiles abatir. después de Nada todo, más ¿no? llegar a su destino, en el delta del Gran Río, De es cuando hecho- comienza el horror. Marlowe describe una De escena... hecho, ¿quieren escuchar una comparativa curiosa que se me ocurre con esto? Lo que voy a decir va a ser más controversial que la cresta, pero lo digo a propósito y que sea controversial para que ustedes me den su opinión. ¿Qué haces, queso? Acaricia un gato de manera malévola mientras tú dices tu opinión malévola. Dale. ¿Puedo acariciar al gato también? Sí. Uy, sí. Oh, mi bebé Snufle, son buenos hielos. Bueno, iba a decir, me da risa la comparativa de que, claro, pues para ellos los africanos son, o ¿cómo se le dice? ¿Los conguistas? ¿Los congueros? Bueno, los nativos, pues, ¿no? Los conguitos, ya, los conguitos. Los nativos, ¿no? Los ven como enemigos cuando se están defendiendo de la colonización. Y es como, claro, po, pero si nosotros estuviéramos defendiéndonos de la colonización, ¿también nos veríamos como los malos? ¿También nos veríamos como los enemigos? Y claro, esa es una pregunta muy fuerte, porque la vi el otro día en uno de estos comentarios referente a lo que está ocurriendo con Palestina e Israel, ¿no? Que es un tema terriblemente controversial hoy en día. Y mucha gente dice, para que ustedes se lo pongan en pregunta, ¿no? De no, lo que hizo Palestina fue, yo qué sé, weón, lo que está haciendo ahora es terrorismo, bla, bla, bla. Y claro, po, le responden, no, si es muy complicado, por eso se los comento, porque al ser tan controversial, pues como dijimos al principio del video, es una línea muy borrosa. Pero claro, po, pero si lo viéramos desde otro punto de vista, sería defensa, ¿no? Y en ese caso entonces está justificado. Porque, piénsenlo, po, weón. Mucha gente está haciendo muchas comparaciones por el estilo y es bien controversial, po, weón. Porque, ¿quién elige el lado ganador, po, weón? ¿Quién es el que dice si es defensa o es que simplemente estamos haciendo lo que es correcto? Y por eso se está armando como un gran debate en Estados Unidos, donde más, por no la tierra de la pelea por nada,
Porque Mira, claro... La respuesta correcta es dejen de matarse entre Exacto, la respuesta correcta es no debería nadie estar matándose. El problema es que la respuesta correcta nadie gana y siempre tiene que haber un ganador para Lo que pasa es que la ONU vale verga, ¡Exacto! ¡Verga! Que eso está basado en que te va a chupar el pene. No, ya, pero en serio, para después. Ya, pero en serio, pues, ¿viste? Como dice un dicho, la historia lo escriben los ganadores. Entonces, si en este conflicto, por ejemplo, ganara Palestina, ellos serían los que resistieron el ataque de manera heroica y bla bla bla, y le ganaron a los monstruos. Pero si lo hacen de manera contraria, es que los israelíes hicieron lo que debía hacerse porque bla bla bla, y le ganaron a los monstruos. Entonces, la historia la escriben los ganadores, ¿no? Esa es como la discusión que empecé a leer estos días. escuchar? Yo no estoy dando mi opinión en esto de paso, no me funen, porque sé que hay gente buena. Yo nomás les propongo el tema para que discutan ustedes y piensen un poquito, ¿no? Aprendan a pensar. Y también, pues, que es lo que va con el tema de la historia, pues, que aquí es como, ¿de verdad llamaría a los indígenas enemigos? Si somos nosotros los que lo estamos conquistando, pero decimos, no, es para, yo qué sé, pues, ¿cómo es esta frase imperialista? Para civilizarlos, ¿no? Pero si tú fueras uno de ellos, tú querrías que toda tu cultura y toda tu vida se fuera a la mierda, nomás porque alguien externo quiere venir a cambiar tu vida, ¿no te parece injusto? Ajá, La historia siempre se escribe por el que gana, entonces es súper feo y interesante. Me encantan los temas morales, las discusiones morales de este punto, ¿cachai? Porque me gusta pensar más que simplemente dejarme llevar por la idea de yo estoy en el lado que gana y soy la verga y todos los demás malos, ¿viste? Pensar es gratis, cabrones. ¿Qué pasa que eso? Hable. ¿Qué? Próximamente una edición exclusiva de Wattpad. Bunny de las... Sí, Bunny de las Mapuche. Es que a nadie le gusta decir, vamos a matar gente diferente y extinguirlos para enriquecer nuestra soberbia y avaricia. Genuinamente es como muy complicado porque, claro, tú tienes que ser objetivo y subjetivo al mismo tiempo pensando en lo de qué es libertad y qué es civilización. Esos cabrones son más libres que nosotros porque literalmente no tienen que pagar deudas, no tienen que... Pero al mismo tiempo no tienen medicina, no tienen casas básicas, Ajá, no tienen... Exacto, entonces tienes que ser muy, muy objetivo y subjetivo. Si viste, es complicado, eso me gusta de estos temas. Claro, o sea, porque yo no doy una respuesta clara, porque así no me fueron, porque incluso si la tengo, yo no me voy a convencer a mí misma de que tengo razón porque es un tema muy borroso. Sí, o sea, pero es que mira, o sea, los mismos te están diciendo lo de sí, pero es que no tienen medicina, si te pueden... Para mí es más fácil, no existen buenos o malos, solo beligerantes, por ende no hay nada beneficioso, solo pérdidas de recursos humanos y Muy económicos. exclusivo para darle a tu cuerpo que en teoría sería un veneno para ellos, ¿sabes? ¿Viste? Es complicado, entonces, es una es línea... una cura para ellos, es un veneno, entonces esa mierda es como muy... Es una línea, mira, aquí lo dijeron muy bien en el chat y me gusta el concepto. No es una línea muy delgada, es una línea muy borrosa. Exactamente. Es que mira, como dicen aquí, la polio no estaba en la Tama hasta que llegaron los españoles. Exactamente, y la sífilis no estaba en Europa hasta que llegaron los españoles. ¿Viste? Sí. Es complicado, me encantan estos temas. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Sí? El código de conducta inca de prohibida a las solteros tener y alpacas. ¿Qué? Sí, el código de conducta inca del prohibido a la gente, a los machos tener, o sea, a los hombres tener alpacas porque se ponían muy cosas. Ok, no necesitaba escuchar eso. Oye, la sífilis las transmiten las alpacas. ¿Qué eso? No necesitaba escuchar eso, weón. Ese dato me sobraba, mi compa. Vale. Me sobraba. Pero ante cualquier cosa, yo he de decir, chingue su madre el colonialismo. No sé. Mira, ahí es donde viene el punto. Es un tema complicado, pero por eso digo, yo por eso nunca digo mucho mi opinión muy seguido, porque claro, pues es complicado, pero al fin y al cabo, hijos de perra, continuaré con el video, que sí, tú. La Divina Comedia de Dante. La sede de la compañía era un gran edificio de madera que se alzaba sobre una colina. Bajo la sede, un incesante movimiento de figuras que Marlowe describe. La pausa ya como duró un mucho, mi amor. Cuerpos esqueléticos de ébano encadenados que cargaban con pesadas vigas de madera y hierro, de un lado para otro. Estaban construyendo un ferrocarril. Los que descansaban lo hacían apoyados sobre algún árbol con una mirada perdida, otros vomitando, como si estuvieran enfermos. ¡Ay, cabrón! Marlowe indicaba que seguramente no estaban descansando, sino que se habían retirado del trabajo simplemente para morir bajo la sombra de aquellos árboles. Mira, seguramente en ese lugar no existía descanso alguno. Espérate, A Marlowe no se le ocurre otra cosa que ofrecer. Me da risa de que el árbol parece Casimiro.
Segundo, me parece que dijiste, este soy yo a las 2 de la mañana. Está describiendo la idea de cómo los que se sentaban bajo un árbol no era para descansar, sino porque ya estaban vomitando, estaban que no dan más, se sentaron nomás para morir y la gente los dejaba como si nada, y todos tirados bajo un árbol. Me voy a comer a las 2 de la mañana. Sí, como tú a las 2 de la mañana. ¡Ay! Mi piernita. Oye, mira, A ver, que ya di tu comentario, que hace rato quería hablar, weón. No, o sea, la cosa es, mira, el tema lo de la colonización es como muy debatible porque nosotros teníamos que tener la Ay, capacidad. le haces daño. Ay. Capacidad, o sea, Era capacidad muy realista de poder de comparar un what if y no solamente que sea un what if de qué pasaría, sino de qué pasó, y eso sería ya como cosas muy hardcore de filosofía. Sí. Pero el punto es que en las historias sí hay gente, perdón, sí hay hijos de puta. Sí, en Y eso son los güeyes nativos que vendieron al resto de nativos. Esos cabrones. ¡Eso es ser un bastardo! Esos hijos de puta sí son los hijos de puta. De paso, aquí el chat dice casi pino y árbol miro. Seguramente en ese lugar no existía sí. descanso alguno. Ay. A Marlowe no se le ocurre otra cosa que ofrecer una de sus galletas a una de estas figuras que la acepta con una temblorosa mano, que pertenece a un brazo fino como una cuerda. Sobre este infierno se alza la sede de la compañía, y allí arriba reposa una figura con un traje blanco impoluto. Marlowe lo describe como un ser milagroso, que desentonaba tanto como un trozo de hielo en un desierto. Este hombre se trataba del contable de la compañía que manejaba todos los tejemenejes. Esa sí es una forma de describir a alguien. Los cargamentos de marfil que viajaban río abajo. Pero lo más relevante de este personaje es la explicación de la misión que Marlowe iba a llevar a cabo, y el nombre de aquel con quien Marlowe se debería encontrar en lo más profundo del río, el señor Kurtz. Aquel misterioso hombre supuestamente tenía bajo su cargo un importantísimo puesto comercial en el corazón de la jungla. El contable menciona que Kurtz extrae tanto marfil como el resto de todos los agentes de la compañía combinados. Por eso comparo yo este libro con el Señor de las Moscas. Este nombre se repite una y otra vez. Todos aquellos que lo pronuncian no pueden sino expresar su admiración hacia este misterioso personaje. Y Marlowe, a pesar de que jamás ha conocido ni siquiera ha visto a este hombre, comienza a desarrollar una casi obsesiva admiración hacia aquel hombre, que ha prosperado en el lugar más hostil y apartado de la civilización. Kurtz es sin ninguna duda el personaje más enigmático de la historia. Al principio se le describe como el culmen de lo que los imperios coloniales aspiraban a ser, un hombre polifacético que sobresale en disciplinas como la música, la poesía, la pintura, la ciencia, es la encarnación de la misión civilizadora. Un hombre de las artes y las ciencias que viaja a los lugares más salvajes de la Tierra para civilizar a los nativos y ya de paso extrae la riqueza de la región. Al principio de la historia, Marlowe no comparte la visión de la época de la misión civilizadora. ¡Chat, dejen de decirme mapuche! ¡A mí no me colonizaron! La frase, liberar a millones de ignorantes de su horrible destino, le pone muy incómodo. ¡Cállate! Los supuestos logros de Kurtz parecen convencer a Marlowe de que la misión civilizadora no solo es posible, sino que es lo correcto, algo admirable. Pero a medida que avanza la trama, algo extraño comienza a manifestarse. Cuanto más se adentran en el río, los comentarios sobre el personaje de Kurtz se vuelven más extraños y siniestros. Sí. Primero se añade que a pesar de que Kurtz extrae una enorme cantidad de marfil, sobre todo marfil fósil, algo que tiene relación con los cementerios de elefantes, sus métodos son poco ortodoxos y en realidad están comenzando a ser problemáticos para la compañía. En el viaje también conocen a personajes que no solo admiran, sino que adoran a Kurtz, como si fuese una especie de deidad. Deformarse, ¿no? La visión del personaje se deforma y todavía no lo conocemos, güey. Es increíble. En un gran islote en mitad del gran río se encuentra situada la base de Kurtz. Toda la base está adornada con cabezas llenas de moscas clavadas en picas, y rodeando esta isla en la orilla del río se encuentra una marabunta de guerreros tribales. Pero a pesar de que algunos de estos guerreros han atacado al grupo de Marlowe con flechas y lanzas cuando llegaban a este islote, en mitad del río no se abalanzan contra ellos, sino que esperan en las orillas como si temiesen poner pie en aquel lugar. El motivo es que en este aislado lugar Kurtz ha creado su pequeño reino del horror. Aquí no queda nada de la supuesta misión civilizadora. Kurtz no ha convertido el corazón de África en una pequeña París o Londres, sino que la jungla ha cambiado a Kurtz convirtiéndolo en la imagen del puro salvajismo e instinto. Pero Kurtz no solo ejerce esta magnética influencia sobre los nativos, en el islote también se encuentran con un joven ruso casi enloquecido que solo es capaz de expresar su absoluta admiración por el misterioso personaje. Pero ya no queda nada de ese personaje admirable. En los diarios y anotaciones de Kurtz que encuentra Marlowe se ve la transformación del siniestro personaje. Las primeras páginas de Kurtz anotan aspectos sobre la cultura nativa y razones altruistas por los que había que civilizar a los salvajes, plasmando perfectamente el concepto de la misión civilizadora, o como decían en aquella época, la carga del hombre blanco. La libertad enloquece. Empezaron desarrollando la teoría de que nosotros, los blancos, si solo desde está el punto de vista de la alimentada religión con a la que poder, hemos llegado, debemos por fuerza parecerles a ellos, los salvajes, seres sobrenaturales. Nos acercamos a ellos revestidos con los poderes de una deidad. Y otras cosas por el estilo. Por el simple ejercicio de nuestra voluntad podemos ejercer un poder para el bien prácticamente ilimitado, etc.
Ese era el tono que me llevó a cautivar. Su argumentación era magnífica, aunque difícil de recordar. Me dio la noción de una inmensidad exótica gobernada por una benevolencia augusta. Me hizo estremecer de entusiasmo. Las palabras se desencadenaban allí con el poder de la elocuencia. Eran palabras nobles y ardientes. Pero a medida que avanzan las entradas en el diario de Kurtz, escribe con un tono más severo, y el apunte final de las anotaciones solo consiste de un par de frases que hielan la sangre. Exterminarlos. Exterminad a todos los salvajes. Los más avispados seguramente ya habéis realizado la conexión con esta historia y la trama de la que desde mi punto de vista es una de las mejores películas de la historia. Apocalypse Como no, Now, me ¿no? refiero a Apocalypse Now, Sí. el grande de Francis Ford Coppola. ¿Qué decir sobre A ver, no es Apocalypse Now predicción que no se haya si dicho conoces ya? la historia Si de la antes, película así se que inspira en la ¡no historia me de Conrad, se queda corta. engañar! Podemos considerar a Apocalypse Now como una versión moderna del Corazón de las Tinieblas. Mientras que el Corazón de las Tinieblas se desarrolla en lo profundo de África durante la época colonial, Apocalypse Now se desarrolla El en la videojuego Segunda sí no Guerra sé de cuál Vietnam. Pero el mensaje y el desarrollo de la trama No creo se que Green repite Hell, casi ¿verdad? idénticamente. No me juego ese Ambas juego. historias tratan de la fragilidad de la mente humana ante los horrores de nuestra propia creación, lo que ocurre cuando somos testigos cara a cara con el salvajismo de la falta de humanidad, y a los terroríficos extremos que el hombre puede llegar cuando piensa que está haciendo lo correcto, cuando todo es por un bien mayor. Los europeos con su misión civilizadora en el continente africano y los El americanos poder con su lucha contra corrompe el la comunismo en moral. Vietnam. Del mismo modo, el antagonista Ojo, principal, no se interpretado pierde por la Marlon moral, Brando, es se prácticamente el mismo Kurtz corrompe. del libro, solo que en vez de tratarse de un agente de una compañía colonial, se trata de un coronel del ejército de los Estados Unidos. Apocalypse Now plasma perfectamente el viaje al centro de la locura a medida que el protagonista avanza río arriba en busca de este tal coronel Kurtz. Pero mientras que la conexión con Apocalypse Now es bien sabida, puede que muchos no sepáis que el Corazón de las Tinieblas también inspira a un videojuego, que de hecho, fuera de bromas, se trata de uno de mis videojuegos favoritos, Far Cry. Para ser más precisos, Far Cry 2. ¿el 2? Pensabais que iba a decir el 3, ¿verdad? Sí, ya sé que muchos diréis que Far Cry 3 es mejor y objetivamente hablando puede que lo sea. Pero personalmente prefiero el 2, porque tiene un tono más crudo y realista. La historia nos lleva a un país centroafricano El 2. ficticio, que está Nunca me sufriendo enteré nada una del guerra 2. civil. En el juego encarnamos a un mercenario que está tras la pista de un hombre que se supone es el responsable de perpetuar la violencia en este país, traficando con armas y vendiéndolas a ambos bandos del conflicto. Solo conocemos a este misterioso hombre por su nombre en clave, el Chacal. A partir de Far Cry 3, los juegos de la franquicia se convirtieron en aventuras poco serias con un villano carismático y excéntrico al estilo Joker. Esto se ve reflejado incluso en los gráficos, Personalmente, que tiene un estilo me más cartoon parece con único, bordes es un gruesos y estilo. colores brillantes. Es Mientras que Far Cry 2 intenta tener unos gráficos más realistas con colores parduzcos y anaranjados. Far Cry 2 incentiva que No te El mentiré. poder no corrompe, solo te deja hacer lo que quieras hacer sin afrontar las consecuencias. Y eso lleva a la corrupción. Es un caso complejo. De paso, me gusta mucho la idea de que David Senko es que trataban de ser más oscuros con la cuestión. No es por criticar a David Senko, solo lo digo como comentario gracioso. No me güey, cualquier juego de la Play 2 se veía así. Cualquier juego de la Play 2 de esta época se veía así, weón. Dime que esto no es un mapa del, no sé, el Gears of War con temática de selva nomás, weón. Es como, no sé, el filtro de México. Es como el Resident Por Evil eso Mobcito es 5, God, porque weón. Mobcito no se pasó para el bando contrario. ¿Sabes? Por favor, después busque Specs of the Line si tiene bastante cosas en la novela. Interesante. Es como, sí, es como el filtro del meado para decir que en México esto es como lo mismo, pero de la época de videojuegos. ¿Por qué? Porque de hecho, si no me equivoco, este filtro ayudaba a que el balance de colores no tuviera que ser tan importante. Entonces era un poco para ahorrar, pues, quita. Entonces, claro, el balance de colores no es tan importante. Un libro de porque se Warhammer ve llamado gris, Firecast ¿no? tiene inspiración en este libro de Oh, Conrad, interesante. como dato curioso, pero eso sí solo está en inglés. Interesante, yo sé inglés. Pero bueno, pues como comento, ¿no? De que ayuda a que el balance de colores no tenga que trabajarse tanto. Entonces te ahorras dinero en eso. Y aparte, como se ve más gris y más oscuro, te lo podían vender como un juego edgy. Por eso dije el Gears of War, por ejemplo, que también tiene más o menos esta estética al principio, ¿no? Creo que, si no me equivoco, el Infamous también tiene este estilo. ¿Cachai? Porque, pues claro, te vende la estética de edgy, medio oscuro, y nos ahorramos la plata. el juego es como un monstruo. Ser tremendamente agresivo y despiadado sale mucho más rentable que ir en plan sigiloso, porque el sistema de sigilo de Far Cry 2 es o muy malo o demasiado realista. Aquí los enemigos no son miopes y cualquier sonido pone en modo alerta a todo un campamento. En las dificultades más altas esto es un problema, así que tienes que canalizar tu depredador interior para despejar campamentos o puestos fronterizos. Normalmente en un shooter sigas enemigos a tiro limpio sin arcar una ceja, pero en Far Cry 2 más de una vez me he sorprendido por las mecánicas, y a pesar de que obviamente los enemigos son píxeles, después de la carnicería me he parado a pensar,
¿Pero qué he hecho? Recuerdo en una ocasión que disparé a un tipo en la pierna con un rifle y se alejó arrastrándose buscando ayuda detrás de un muro. Comencé a acercarme poco a poco al campamento y entonces es cuando veo a otro mercenario corriendo para asistir a su compañero. Esperé que lo cargase en sus hombros para llevárselo y entonces realicé otro disparo. Finalmente me acerqué corriendo con el machete como un loco para acabar el trabajo. Porque lo cierto es que estos tipos a los que llenas de plomo no pueden ser clasificados como los malos. Son mercenarios, que están ahí por la pasta, al igual que tú. A medida que avanza la historia, los rumores sobre ti van calando entre los mercenarios. En las zonas neutrales, donde los mercenarios de las diferentes facciones comparten unas guerras, comienzas a escuchar cómo se dice que hay un loco por la jungla haciendo auténticas escabechinas. Y ya llegando al final de la historia, escuchas cosas como que hay un ser sobrenatural acechando, un demonio que juega con sus víctimas antes de acabar con ellas. En la parte final te has convertido oficialmente en otro Karch. Alguien que vino a este lugar con buenas intenciones, tratando de detener a un traficante de armas, pero que acabó dejándose llevar por el torrente de violencia y el poder, dejando este país africano en un peor lugar del que estaba antes de tu llegada. Algo que queda reflejado en el último mapa, en el que aparece el nombre El Corazón de las Tinieblas. Por cierto, el mensaje final del juego es sorprendentemente pura misantropía y tiene relación con la anotación de Karch en la historia de Conrad. Extermínalos a todos. Estos son solo 2 ejemplos de obras que han sido directamente influenciadas por El Corazón de las Tinieblas, pero tened claro que este libro de apenas 100 páginas ha sido tremendamente influyente en la cultura popular en general. Mientras otras obras similares son escritas por autores que reciben su información por relatos de terceros, El Corazón de las Tinieblas plasma las experiencias de Conrad en sus viajes como marino, y las dosifica en la historia de Marlowe, una autocrítica sobre lo hipócrita de la sociedad europea de... ¿Estamos en directo? Bueno, y el futuro, si te acordáis, igual estamos en la outro. Corta esto. ¿Estoy? ¿Sí? ¿En Twitch? ¿En YouTube también? Se me acaba de marcar que sin conexión. Sí, estamos, me escuchan, estamos en directo. ¿Y en YouTube también? Uy, perdón. Que me marcó sin conexión aquí al lado. Tengo el stream siempre en segunda mano por si acaso. Sí, ya está bien. Ya, y Twitch y YouTube está bien. Bueno. De finales del siglo XIX, no sé. Pero no desde una perspectiva victimista, sino desde un punto de vista crudo y directo. Ahí abajo puede haber salvajes, pero no estamos viajando a ese gran continente para expandir las maravillas de nuestra civilización, sino para ejercer un salvajismo aún mayor sobre ellos. Un cubo de agua fría para los lectores de la época y un recordatorio para los lectores actuales. ¡Ah! ¿Eso fue un corte abrupto? Puta la weá, me hubiera preguntado aquí. ¡Ah! ¡Qué corte de rollo! ¡Qué corte! ¡Qué corte de rollo! Pero, estuvo bueno el video, estuvo informativo, ¿no? Tipo, no sé, me gustó toda la charla moral y todo. Creo que tuve unas buenas pausas en el video. Como para tener que comentar algo más, pero... Es eso, es una lectura muy, muy corta, léanselo. Es como... es como cuando la gente descubre cuánto dura No tengo boca y debo gritar. ¿Cuánto es exactamente? Era muy poquito. Viejo, no tengo... A ver, espérate. Se lee no, si tienes una lectura lenta, te puedes leer No tengo boca y debo gritar en como unas 6 horas, bro. ¿Cuánto es eso, weón? Tipo, me acuerdo de que en términos de texto era súper poco. ¿Cuánto es? ¿10 páginas? ¿11 páginas? ¿4 páginas? Bueno, el punto es que es poco. El punto es de que es poco, por eso. No daba para 50 páginas, ¿cachai? Entonces, claro, me gusta eso. Sí, no, exacto. La gente no lo sabe. Es una historia tan conocida por tanta gente. Por favor, no me conviertan en un piano. Sí, serás un piano. Pero... entonces aprende a tocar el piano, ñañuta. ¡Aprende! Ya, pero como digo, a la gente le sorprende, ¿eh? A la gente le sorprende. Porque claro, pues, el No tengo boca y debo gritar es muy corto. Y también con son obras influyentes que no tienen que ser largas para generar un impacto. Eso es algo muy jodido porque hoy en día estamos tan acostumbrados a no leer y vernos el resumen de la weá. Y ese es un poquito culero, así que les recomiendo lectura. Les juro, si un día andan muy estresados, muy estresados, busquen un libro que les guste, preferiblemente cortito, porque el sentir que lo terminas es muy god, y disfruten. Y relájense. Cuesta al principio, porque te aburres de no estar estimulado por todos lados, ¿no?
Pero cuando te acostumbras a leer y lo digo yo, que me da el TDA y tengo que leer la misma página como 10 veces, ¿no? Pero mírame, por ejemplo. Hasta a mí me afecta, o sea, yo lo admito, yo conozco este libro. Pero no porque me lo leí, me vi un video hace ya un buen tiempo, ¿cachai? Entonces al enterarme que es tan corto, pues me da ganas de leérmelo a más detalle. O cosas por el estilo, yo me leería... O sea, yo me leí el No tengo boca y debo gritar cuando me enteré cuánto duraba. Pero antes de eso, no me lo leí, lo admito, ¿y viste? Al chile, es rico. Leer fanfics cuenta si te hace feliz, sí. Yo considero que es mejor lectura aparte que fanfics, porque los fanfics usualmente son para el propósito de complacer alguna cosa, mientras que los libros que son aparte, tipo historias originales, es un muy buen estímulo para la cabeza y para la imaginación. Dato curioso: durante la conquista de México, varios pueblos indígenas se unieron a los conquistadores de Hernán Cortés debido a que sus pueblos habían sido conquistados por el Imperio Azteca. Entonces aplicaron la del enemigo de mi enemigo es mi amigo y se unieron a Cortés sin pensarlo dos veces. Al final los pueblos siempre van a preferir la opción más conveniente para ellos, aunque depende mucho de cómo les vendas la idea de que les conviene. Es histórico y es complicado. Así que qué cosas, ¿no? ¿A qué acabas de decir de los fanfics? ¿Qué? Pues que son que no valen mucho en lo que estoy comentando yo, porque los fanfics usualmente son para complacer algo, ¿cachai? Porque es tomar algo que existe y hacer ficción fun. Mientras que pues un buen libro que sea una historia original aparte, te puedes quedar satisfecho con ello y dejarlo ahí. Y listo. Nunca más tocarlo probablemente. O sea, claro, un libro en físico también funciona digital, pero es más metafórico si es digital. Dejarlo ahí. No necesitas más. No hace falta. No todo tiene que ser una gran saga. El hecho de dejarlo ahí, y cada vez que tal vez lo veas de reojo, o escuches su nombre, o tal vez lo vuelvas a encontrar en lo que ves las otras cosas que has leído, te des esa satisfacción de, ah, sí, qué buena historia. ¿Sabes? Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Los fanfics son para ship. ¿Shish?